a usted, asambleísta Carrión. Tiene la palabra el asambleísta Diego García. Tiene la palabra el asambleísta Diego García. Gracias, presidente. Un saludo cordial a todos los compañeros asambleístas, mi solidaridad con el compañero César Litardo y con todo el pueblo ecuatoriano, mi solidaridad también con las y los compañeros, colegas del Guayas que están pasando por esta crisis sanitaria. Decirles, compañero presidente, que desde la aprobación del COTAD se han realizado más de 23 reformas, muchas de las cuales se hicieron para adecuar un cuerpo activo a leyes que regulaban de manera específica competencias exclusivas de los gobiernos autónomos y del gobierno central. Esta situación hacía necesaria una revisión de todo el COTAD con la finalidad de garantizar que las reformas de mención conserven el espíritu del constituyente en cuanto a la autonomía que deben gozar los gobiernos autónomos descentralizados. Por otro lado, el COTAD también tiene ya casi 10 años de vigencia y muchas de las normas de carácter administrativo y financiero no habían sido modificadas pese a las exigencias de los gobiernos autónomos descentralizados. Sin embargo, es importante señalar que este proceso de reformas debía tener presente el marco constitucional del Ecuador, que en el artículo 1 define al Estado, entre otras características, comunitario y que se gobierna de manera descentralizada. Es decir, en el Ecuador existe un único centro de poder público nacional que estaría representado por las 5 funciones del Estado y solo el poder ejecutivo se encuentra descentralizado territorialmente. Eso significa que la garantía de autonomía consagrada en la Constitución solo hace referencia a la protección de los GATS frente a la intervención arbitraria del gobierno central. De ahí que las otras funciones del Estado, mientras actúen en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, pueden adoptar decisiones que impliquen modificar o revocar actos administrativos emitidos por los gobiernos autónomos descentralizados, sin que ello implique un menoscabo en la autonomía, sino que son parte de un Estado constitucional de derechos y justicia, en donde toda autoridad pública debe adecuar su actuación al ordenamiento jurídico y al pleno respeto a los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales. Y en caso de no hacerlo, los ciudadanos tienen la posibilidad de recurrir a los diferentes poderes del Estado para exigir la tutela de sus derechos. Pese a esta clara configuración del Estado ecuatoriano, la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, en algunos artículos de la propuesta, pretende desconocer el carácter unitario del Estado ecuatoriano, restándole atribuciones a los otros poderes del Estado. Así, por ejemplo, se reforma el artículo 5 y 6 que limita las atribuciones de la Asamblea Nacional para que solo pueda regular las competencias de los gobiernos autónomos a través de reformas al mismo COTAD. Situación que se constituye en una limitación a la facultad legislativa que en ejercicio de los artículos 132 y 133 de la Constitución pueden expedir leyes orgánicas para regular la organización, competencias, facultades y funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados, sin que dicha facultad se encuentre limitada a hacerla en un solo cuerpo legal o en varios. Por otro lado, el COTAD es un cuerpo normativo que regula la organización territorial de los diferentes niveles de gobierno. La pandemia también es un problema de organización territorial y de planificación. Por eso se debe incluir principalmente en normas de carácter administrativo, financiero y tributario. Las materias que son competencia de los niveles de gobierno deben ser regulados por leyes específicas de la materia. En ese sentido, para temas de transporte terrestre, se aprobó la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre. Para temas de vialidad, la Ley de Infraestructura Vial. Para temas ambientales, el Código Orgánico Ambiental. El ordenamiento territorial y uso de suelo, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.
y así con cada una de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos. De ahí que existe un error en el informe de la Comisión cuando se pretende hacer una simplificación normativa y considera la posibilidad de que todas las materias de competencia de los GATS se encuentren en un solo cuerpo normativo que es el COTAD, y que solo a través de ese cuerpo normativo se puedan regular a los niveles de gobierno. Algo similar ocurre con la reforma al primer inciso del artículo 6, que impediría que otra función del Estado interfiera en la autonomía de los gobiernos autónomos, salvo lo prescrito en el COTAD, cuando en la práctica otras normas como el Código General de Procesos les confiere a otras entidades competencias para adoptar decisiones que incidan en las actuaciones de los gobiernos autónomos descentralizados. Por ejemplo, en la transcripción de los artículos de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que se incluyen en las reformas, la Comisión no se incorporó el capítulo relativo a sanciones, por lo que de aprobarse el proyecto se terminaría quitando atribuciones para que los gobiernos municipales sancionen a particulares que vulneren el planeamiento del suelo y, por ejemplo, construyan sin autorización municipal. En ese mismo sentido, las reformas al COTAD, que buscan suprimir la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y al Consejo Técnico, se basan en argumentos equívocos, pues sostienen que esos organismos afectan la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. Sin embargo, las superintendencias tienen origen constitucional y pueden controlar cualquier actividad de entidades públicas o privadas, dentro de lo que estaría el control de la competencia de uso del suelo, y por pertenecer a la función de transparencia y control social, su accionar no vulnera el modelo de descentralización ecuatoriano. En cuanto al Consejo Técnico, este es un organismo que garantiza el cumplimiento del artículo 415 de la Constitución, que establece que todos los niveles de gobierno tienen atribuciones sobre el uso de suelo, y es precisamente en el Consejo Técnico la entidad que de mejor manera puede hacer realidad esa disposición. Sus miembros representan al gobierno central y representan a los gobiernos autónomos descentralizados. En el proyecto se aprobó un mecanismo para garantizar la autonomía de los gobiernos autónomos, al disponer que se aplique la acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional, cuando en la actualidad existen mecanismos constitucionales y legales para resolver conflictos de competencias. En temas jurisdiccionales, no es concebible que se incluya el silencio administrativo, que es una figura del derecho administrativo, y que una parte procesal no se puede afectar por la negligencia del juzgador. Eso es poner en desigualdad a los litigantes. Pese a que existen otros problemas en las reformas, por cuestiones de tiempo voy a referirme a la reforma de las áreas verdes, pues se modifica nuevamente este artículo que afectaría de manera grave la calidad del hábitat urbano. En la reforma al artículo 424 existe una contradicción, pues se habla de que las áreas verdes y comunales se entregan en divisiones de terrenos superiores a los 5.000 metros cuadrados. Y en otro inciso se dice que en el caso de terrenos que no superen los 1.000 metros cuadrados no deben entregar esas áreas, sino que las pueden compensar en dinero. La reforma exonera la entrega de áreas verdes, comunales y vías a los fraccionamientos, que son consecuencia de particiones hereditarias, donaciones y ventas. Esa reforma está mal porque siempre que se haga una partición de un terreno, se debe asegurar que los predios resultantes tengan accesos y se construya la infraestructura para servicios de quienes van a habitar en los nuevos predios. Si no se les exige la entrega de áreas verdes, comunales y vías, las personas que compren los predios resultantes del fraccionamiento no tendrán los espacios necesarios, ni siquiera para poder hacer una vía que permita acceder a sus predios. Es por esta razón que debe seguirse trabajando en las reformas al COTAD para dotarle al Ecuador de un cuerpo normativo que garantice la autonomía y el carácter unitario del Estado. Y para terminar, presidente, es importante señalar la importancia que han tenido los gobiernos autónomos para enfrentar la emergencia sanitaria actual, llegando a suplir la falta de efectividad por parte del gobierno central, en especial
a lo relacionado a la adquisición de pruebas, espacios para alojar a personas sin hogar, lugares para tratar a personas afectadas por esta enfermedad, fumigación de vehículos y espacios públicos, entrega de víveres, adquisición de material de protección, entre muchos otros. Inclusive, estos materiales de protección han sido entregados a los hospitales públicos, que es una competencia exclusiva del gobierno central. Muchas de las acciones efectuadas por los gobiernos autónomos, a pesar de la necesidad, no cuentan con el respaldo legal suficiente, precisamente porque los gobiernos autónomos descentralizados han tenido que tomar el liderazgo ante la falta de una gestión oportuna de parte del gobierno nacional. De esa manera, pues, estas acciones se han efectuado con los propios recursos de los gobiernos autónomos descentralizados, a pesar que hasta la fecha el gobierno central mantiene la deuda con ellos, lo cual dificulta el accionar de estos niveles de gobierno para superar la actual emergencia sanitaria. Por ello, en estos casos, en los cuales resulta evidente que el gobierno central ha sido desbordado, se debería incluir reformas en la competencia de riesgo para que en ejercicio del principio de subsidiariedad se permita que los gobiernos autónomos descentralizados puedan de manera temporal coadyuvar a la superación de la crisis. Es decir, se debería contemplar en la Asambleísta reforma. García, si me permite un momento, solo quiero informarle que su tiempo finalizó. ¿Me puede dar un minuto, por favor, presidente? Porque es importante esta situación, porque nadie ha tomado las reformas en función del riesgo que representa en el territorio, presidente. Por otro lado, se debe tener presente que al ser los gobiernos autónomos más cercanos a la población, son los más idóneos para implementar las acciones que se requieren en el territorio. Por ello, se debe rechazar los intentos de afectar a la capacidad planificadora de los GAT, como la derogatoria de la Ley de Ordenamiento Territorial. Esta norma es de gran importancia para organizar los recursos del territorio y su población. Con una correcta planificación del uso del suelo, se puede tener una clara visión de la realidad cantonal, donde se encuentran las zonas más densamente pobladas y, por tanto, con mayor riesgo frente a una pandemia. Decirles, presidente, y a todo el Ecuador, la pandemia también es un problema de planificación y ordenamiento territorial. Gracias, presidente.